Bueno, estamos grabando la tutoría para luego colgarla en la plataforma de educación a distancia. Y hoy, como veis, ya hemos dado por impartido y por lo que veo por las tareas de la unidad 1 sí que hay mucha gente que las ha afrontado y las ha afrontado con soltura, porque las calificaciones obtenidas son bastante elevadas, así que ha salido bien. Y pasamos, bueno, está saliendo bastante bien, todavía hay tiempo para realizarlas, aunque no debemos acumular tarea para el final del trimestre, ¿vale? Entonces vamos a empezar a abordar aquella que os comenté que era la unidad más importante de este trimestre, que es la de realización de consultas, como veis. Antes de pasar a lo que son los contenidos, lo que sí quiero es echar un vistazo. De hecho, alguien ha enviado un mensaje al foro indicando que no le salía bien el ejercicio, no sabía cómo hacerlo, y precisamente el inicio de esta tutoría la íbamos a dedicar a... Vale, pues no hay problema, que lo íbamos a dedicar esta primera parte a... Eso es, pues por eso vamos a intentar solucionar esos pequeños problemas para que luego ya podáis, en principio, cada uno ir a un ritmo diferente, aunque nosotros vamos a marcar la evolución que vamos a hacer en esta unidad a través de las tutorías, ¿vale? Entonces, en principio, lo que tenemos, a ver, que lo tengo aquí, nosotros estaríamos ya ubicados en la unidad de trabajo 2, que es la de realización de consultas. Y como os digo, antes de entrar a lo que son los contenidos propios de la unidad, os quería explicar un poquito. Este es el de GAM. A ver, que vosotros estáis aquí, porque vuestro vídeo todavía no lo he puesto. Pero bueno, como son muy parecidos, si alguno me sale un poquito peor y queréis ver el del otro curso, lo tenéis colgado en YouTube. No lo tenéis enlazado, pero sí colgado en YouTube, así que podríais acudir a él porque es público. Entonces, para ver las pruebas calificables, le hacíamos clic a ese enlace, y aquí tenemos una tarea, y además vamos a poner también el cuestionario de la vista, que veo que está oculto. Vale, tenemos una tarea, pero que está compuesta por varios grupos de ejercicios, ¿vale? Evidentemente podríamos haber puesto todos los ejercicios en un único grupo, pero creo que es conveniente el trabajar cada grupo de ejercicios a medida que se vaya avanzando en la unidad. Con lo cual, si vemos, os he escrito los contenidos que incorpora cada uno de esos grupos. Por ejemplo, el primero es la sentencia SELECT con las cláusulas que tiene, ¿vale?, llegando hasta el order by. Pues si volvemos a la unidad 2 y abrimos, por ejemplo, la guiada, ya sabéis que estos son distintos tipos, distintas formas de mostrar el mismo contenido, vemos que en el índice pues aparecen esos primeros contenidos, hasta ordenación. Pues el consejo es: yo primero abordo los contenidos, leo pues esos primeros puntos hasta la ordenación, evidentemente trato de entenderlo, y cuando creo haberlo entendido, pues ya sí que puedo ir a la tarea y a los ejercicios correspondientes. Evidentemente, aquel que quiera puede hacer todos los ejercicios de una vez, nadie se lo impide, pero el consejo es que posiblemente sea más sencillo de abordar
Si troceamos un poco los contenidos, porque la unidad es bastante extensa, troceamos los contenidos y vamos abordando los ejercicios a medida que esos contenidos los vamos conociendo. Entonces, yo le haría clic a algunos de estos ejercicios. Estoy como un segundo que me tendré que poner como vosotros para que me salga exactamente igual. Ahora estaría con la misma vista que tenéis vosotros y al hacer clic, ¿vale?, se me abren en este caso 10 ejercicios. Este primer grupo son 10 ejercicios, que son 10 sentencias, 10 consultas. En muchas de ellas incluso os repiten esos contenidos que habéis dado, ¿vale? O sea que todavía están más troceados esos contenidos para que sean, con la intención por lo menos de que sean más fáciles de asimilar. Si veis, ahora mismo salen todos los ejercicios en naranja, quiere decir que todavía no he contestado ninguno de ellos. Me dice lo que voy a hacer y un ejemplo de cómo sería una consulta en Postgre o en SQL en general, en este caso. Y luego nos dice pues el ejercicio. Dice que si antes hemos utilizado la sentencia anterior, esta es select asterisk from regions, lo hemos hecho para ver todo el contenido de la tabla de regiones, pues nos pide que hagamos una consulta, pero para ver el contenido en lugar de la tabla de regiones, de la tabla de países, con lo cual la tabla que tenemos que utilizar en este caso es countries. Pues si antes era select asterisk from regions, pues en este caso debería ser, si todo va bien, select asterisk from countries, con su punto y coma, igual que aparece por aquí arriba la del ejemplo, que aparece terminada en punto y coma. Y lo que tengo que elegir es no hacerlo con Java, porque sabéis, aunque todavía controlaréis un poco de Java, que esto en Java nos daría un error. Pues vamos a elegir, en nuestro caso es PostgreSQL. Una vez que tenemos la sentencia, hemos elegido el lenguaje que vamos a utilizar para comprobarlo, le damos a enviar y si todo va bien, aquí nos dice si nos ha parecido sencillo de entender, si la dificultad ha sido alta, baja y la duración lo que tarda. Envío la opinión, ¿vale? Y fijaos que esa pregunta que hemos contestado correctamente, porque aquí nos decía que sí, que la tenemos correctamente respondida, pues se nos pone en verde, ¿vale? Con lo cual la tenemos contestada y contestada correctamente. Si en lugar de contestar bien, pues hubiera contestado mal por cualquier cosa, nos saldría en rojo y nos dice intenta darnos el mensaje de error que nos aparecería en un terminal, por ejemplo, ¿vale? En este caso dice que la relación que estoy intentando utilizar, que es esta, country, no existe, así que por mucho que le ponga que me diga todos los datos que hay en country, si no existe country, pues no hay nada que hacer, ¿vale? Que la dejamos, como veis, ahora aparecerá en rojo. Rojo, entonces, las que están incorrectamente respondidas, naranja, las que todavía no hemos contestado y verde, las que llevamos correctamente respondidas, ¿vale? Aquí os sale qué es lo que se espera obtener en el momento de realización de la consulta. ¿Para qué es esto? Pues para que vosotros, antes de poneros aquí a escribir cualquier cosa, porque esta era la primera consulta SQL y posiblemente la más sencilla de todas las que hagáis, pero luego iremos avanzando y a lo mejor no es tan directo llegar a la solución y hay que ponerse a pensar un poco y a probar. Podemos probar, pero para probar mejor hacerlo aquí en nuestra máquina virtual, en la que os ofrecí, que muchos seguro que ya tenéis porque habéis contestado a la tarea de la primera unidad,
y a quien no la tenga, pues evidentemente le va a hacer falta cuanto antes. Entonces yo voy a un terminal y muchos, si no casi todos o todos los ejercicios de esos grupos de ejercicios de esa tarea están hechos sobre la base de datos de HR, con lo cual yo aquí me meto en PSQL HR, ya estoy dentro, podría mirar las tablas que hay, ya sabéis, y me dice que una de las tablas, esa que estábamos viendo, es countries, y también me decía algo sobre regions. Pues yo puedo saber ahí cuáles son las tablas de las que dispongo, y en algún caso incluso si le pongo barra D en vez de barra de T, barra D y el nombre de la tabla, pues countries, me dice que es una tabla, es decir, una serie de columnas con un nombre en la parte superior y una serie de filas donde cada una de las celdas de cada donde se intersectan, donde se une cada fila con cada una de las columnas un valor. En este caso cada fila es un país y en cada columna tenemos un identificador del país, que será su código, el nombre de un país y un identificador de la región en la que está, ¿vale? Eso es simplemente pulsando el contrabarra D y el nombre de la tabla, en este caso la tabla countries, ¿vale? Si os sale aquí el end, podéis darle a la tecla Q para salir de ese listado, y hemos dicho que lo que veíamos en ese juez virtual es la salida que yo espero obtener, y lo que va a hacer el juez es, si a ti con la consulta, ¿vale?, si a vosotros con la consulta que habéis planteado os sale ese mismo resultado, es que la consulta está bien seguro, ¿vale?, o muy probablemente está bien. Así que lo que yo tengo que conseguir en primer lugar es obtener en mi base de datos, que es la misma que hay en la aplicación, en mi base de datos obtener ese resultado. Es decir, yo haría aquí pues select asterisco from countries, da lo mismo mayúscula que minúscula, pero bueno, y parece que el resultado es el mismo. Yo tengo por aquí el country D con Italia, Japón y Estados Unidos, el nombre del país, ¿vale?, y la región 132 a la que pertenece. Pues me voy aquí, hemos dicho, me voy aquí y veo Italia, Japón, Estados Unidos, el nombre del país también, y 132, pues parece, por lo menos las tres primeras filas coinciden, ¿vale? Si veo que con esas tres primeras filas bien, resulta que todavía no me la da por buena, es que a lo mejor las tres primeras sí estaban correctas, pero más abajo hay algún fallo, ¿vale? Pero en principio yo puedo ya, viendo en un primer vistazo que los dos resultados que aparecen son los mismos, o son por lo menos muy similares, ya sí que puedo copiar la sentencia que he hecho, ¿vale?, con control mayúscula C o con el botón derecho, y vuelvo al juez y lo pego aquí. Le doy a enviar, y si esta está bien, que parece que sí, pues paso a la siguiente. Ahora dice, quiero que me muestres, y ya no me da tantas pistas, pero bueno, pues siempre puedo navegar y puedo ir para atrás si quiero. En este caso, en lugar de countries o en lugar de regions, pues lo que necesito es departments. Pues fácil, porque sería simplemente que yo hago el select asterisco from, que lo tengo ahí arriba y que le puedo dar a la flechita hacia arriba del teclado y me vuelve a salir, y cambio countries por departments. Empieza por 10, 20, 30, administración, marketing. Pues se ve que aquí 10, 20, 30, administración, marketing, ¿vale? Y compras, purchasing. Parece que está igual de bien, pues ya está. Me voy, copio la sentencia que he escrito, control mayúscula C, o como os digo, con el botón derecho, copiar,
y la pego aquí, vuelvo a poner Postgre y ya tengo dos bien, ¿vale? Y así con el resto. ¿Entendido cómo funciona este web virtual que se llama? ¿Sí? Vale, pues entonces, una vez visto que cuando controlemos más o menos un bloque de contenido podemos irnos a comprobar si de verdad los controlamos, vamos a ir a abordar ya así los contenidos de cómo nosotros consultaríamos una base de datos, ¿vale? De momento, una tabla de la base de datos, que sería lo que nos toca ahora. Y para consultar, se supone que nosotros vamos a comenzar haciendo de usuarios de la base de datos. No somos todavía diseñadores, no sabemos cómo crear las tablas, no sabemos hacer esas estructuras. Lo que primero hacemos es, alguien ha puesto esos datos ahí y nosotros vamos a aprender cómo extraer los datos que necesitemos. Ahora es muy fácil, hemos visto que simplemente con ponerse el asterisco from me dice todos los datos que hay en una sola tabla. Y las primeras consultas las vamos a hacer sobre una tabla. Entendiendo que una base de datos es un conjunto de varias tablas. Como si habéis utilizado una hoja de cálculo como el Excel, por ejemplo, en alguna ocasión, pues sabéis que en la parte inferior de una hoja de cálculo pues puede haber varias hojas en donde yo distribuyo la información, ¿vale?, en función de algún tipo de estructuración de esa información, de tal forma que toda la información correspondiente a un tipo de objeto vaya toda en la misma hoja, y la separo de objetos distintos, de cosas que se refieren a objetos distintos. Por ejemplo, en esta base de datos de recursos humanos, yo en un Excel podría tener una hoja para los países, ¿vale? Y como habéis visto, una hoja donde utilizaríamos, de todas las columnas disponibles, una hoja con 3 columnas: el identificador del país, otro para el nombre del país y otro para el continente en el que está o en la región en el que está, ¿vale? Otra hoja hemos visto que era regiones, y entonces en una hoja de regiones podría poner en una columna los identificadores de la región y en otra columna podría poner su nombre. Y ya hemos visto que hay otra tabla que sería otra hoja más de esa hoja de cálculo, donde tendría los departamentos con su identificador, con su nombre, con su jefe de departamento, ¿vale?, y con la dirección en la que se encuentra. Esas son las tablas que nosotros vamos a manejar, algunas de ellas, pero debéis tener en principio la idea, pues, de eso, de lo que es una tabla, que lo tenéis puesto aquí en os lo voy a enseñar para que no se quede. A ver si la tengo por aquí gráficamente, si no me voy a tener que ir. Bueno, aquí tenemos una. Vale, a ver, sí, la veis aquí, ¿de acuerdo? Una tabla, esto sería una tabla de personas,
con una columna para el DNI, otra para el nombre y otra para los apellidos. Nosotros la tabla de países sería, pues una, en vez de con el DNI, sería el identificador del país, otra con el nombre del país y otra con la región en la que está o el continente en este caso. ¿De acuerdo? Entonces estos son la imagen gráfica que debemos de tener de una tabla y que lo que intentamos será extraer datos de cualquiera de esas tablas. Vale, pues volvemos a la presentación y una vez que vamos a extraer esos datos tenemos que utilizar algún tipo de lenguaje. Sí que hay herramientas gráficas que nos van a poder ayudar en algunos casos y que también podremos manejar, pero a lo que se nos exige y lo que se os exige es que sepáis utilizar el lenguaje SQL para poder extraer esos datos. Y todas las sentencias de extracción de datos de SQL van a empezar todas por select, es decir, son sentencias select que empiezan con esa palabra además, pero además le puede acompañar a ese select alguna otra cláusula que en función de las cláusulas que nosotros incorporemos, pues esa sentencia select modifica su forma de ejecución. Entonces, si os fijáis, yo puedo poner select, luego podré incluir también un from, podré incluir una cláusula where y podré incluir un order by. Y eso es lo que vamos a ir avanzando ahora y viendo qué significa la utilización y qué efectos tiene la utilización de cada una de estas cláusulas. Aunque fijaros que la única cláusula obligatoria es la del select. Es decir, yo puedo tener consultas muy básicas que hacen muy poquito sin que contengan ninguna de las otras tres cláusulas, simplemente poniendo un select. Ahora veremos, ¿vale? El resto son opcionales. Hay otros gestores de base de datos y a lo mejor si alguno está aquí por segunda vez, pues que recordará que en Oracle, por ejemplo, el from sí que es obligatorio, pero en Postgre no es obligatorio ni en otros sistemas gestores de base de datos, no solo el Postgre. Bien, una consulta select puede tener esas cuatro cláusulas, pero puede ser incluso bastante más compleja, ¿vale? Si os fijáis, aquí tenemos el select, debajo el from, el where y el order by, aunque vamos a empezar simplemente con la primera parte, que es el select, y al que le vamos a acompañar a veces con or o con distinct. Si veis que hay algunas palabras encerradas entre corchetes, significará que eso es opcional, es decir, yo puedo tener un select que no contenga ni all ni distinct. ¿Sí? Y luego vamos a tener expresiones de columna. Normalmente esas expresiones de columna hacen referencia a las columnas de la tabla, a lo que hemos visto de country ID, country name, ¿vale? O department ID. Esas son lo que nosotros solemos poner junto a ese select. O bien veremos también que se puede sustituir si lo que queremos es toda la información, como hemos visto antes en los ejemplos de ejercicio que hemos adelantado, que hemos avanzado. Veremos que se puede también sustituir por ese asterisco, ¿vale? Y eso significará, como veremos más adelante, que lo que queremos es que nos ponga información de todas las columnas, ¿vale? Bien, pues empezamos con un select al que le acompañamos con el all. Y en este caso dice que quiere seleccionar todas las filas, estén o no repetidas, ¿vale? Y en principio es el valor por defecto, nos dice. Por ejemplo, yo puedo decir select all region ID from countries where region ID es igual a 1. Pues vamos a probarlo en nuestra máquina virtual, que era algo así como select all region ID from countries
¿vale? Y esta nos dice que de la región 1 han salido 8 filas, ¿vale? Quiere decir que hay 8 países que tienen esa región 1. Y le hemos dicho que, aunque esté repetido y salga siempre el 1, pero que salgan todas, all region. ¿Vale? Para que salgan o no salgan, tiene que ser que esté toda la fila repetida. Lo contrario sería poniendo distinct. ¿Vale? Dice, vale, pues hay que tengan la región ID igual a 1, solo hay una región ID. ¿Vale? Las demás se repiten. Es decir, hay 8 países, pero si yo le pongo el distinct, solo me lo saca ese 1, solo me lo saca una vez. ¿Vale? Hemos dicho que el all y el distinct solo tienen influencia en el caso de que haya filas iguales. Pero si yo la primera de las sentencias, ¿vale?, le pongo, además del region ID, le pongo el country name, por ejemplo, me salen estas 8, y si hago lo mismo pero con distinct, le he puesto así, me siguen saliendo las 8. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fila que se repita, se repite uno de los dos valores. ¿Vale? Entonces, en este caso da lo mismo. Cuando no se repite ninguna, que es el caso más habitual, es igual ponerle all, distinct o no ponerle nada, porque van a salir todas. ¿De acuerdo? Entonces el all y el distinct solo tiene influencia en el caso de que haya varias filas cuyo contenido completo de lo que está saliendo, de lo que nosotros hemos dicho que nos muestre. En la tabla no puede haber nunca dos filas enteras iguales, en ninguna tabla de la base de datos relacional, como veremos. Pero de entre toda la información yo puedo extraer ciertas columnas y es posible que algunas de esas filas tengan los mismos valores para las columnas seleccionadas, que en este caso hemos dicho que si es solo region ID sí que se repite el valor, pero si intento mostrar a la vez region ID y country name ya no se repite el valor. ¿De acuerdo? Esa sería la diferencia entre all y distinct. ¿Vale? Bien, hemos dicho que las expresiones estas de columna, lo más habitual es que sean nombres de columnas, pero podemos poner expresiones. Esto es una expresión constante, o una expresión aritmética. Aquí me ha faltado un más 1, que si no, eso me va a dar mal. Un más 1 o un menos 1. Vale, vamos a cambiarlo. Bueno, bueno, pues el menos, porque el más no quiere responder al más. Vale, entonces si yo ejecuto una sentencia tal y como esta, fijaos que estamos poniendo el nombre de una columna. Esto es una constante, con lo cual siempre va a salir el mismo valor en esa columna, y luego al valor de la columna region ID le vamos a restar 1. Si queréis vamos a poner los dos valores. Vamos a poner country name. Vamos a poner, hemos dicho, una constante, por ejemplo el Producto Interior Bruto. Vamos a poner el valor que tiene
cada una de las filas en el atributo region ID y vamos a hacer una operación con ese region ID. Por ejemplo, bueno, ahí en el ejemplo está con el menos, prefiero el más para que no salga el 0. ¿Vale? Y fijaos, nos salen valores diferentes porque tenemos filas diferentes, es decir, países diferentes que tienen diferente nombre de país, pero luego en la segunda columna le hemos dicho que nos ponga directamente una constante, que será pi. Luego le hemos dicho que me diga la región ID y en la siguiente columna le estoy diciendo que le añada 1 a la región ID, con lo cual, como en este caso valen todas 1, porque le he puesto una restricción que luego veremos, pues nos aparece el valor 2. ¿Vale? Si le quito la restricción para que aparezcan otro tipo de regiones, veremos, ¿vale? Siempre es, en el caso de que ponga la región 1, pues aquí saldrá un 2, en el caso de que ponga un 3, pues aquí saldrá un 4. ¿De acuerdo? Esto es. Cuando tengáis necesidad de parar y preguntar cualquier cosa, me lo decís, ¿vale? Entonces, distintos tipos de expresiones que hacen referencia normalmente, eso de una constante pip es muy poco habitual, pero por ejemplo, si quiero poner un correo electrónico donde tengo los nombres de usuarios en una columna y quiero añadir lo que es el dominio, el @alu.murciaeduca.es, pues sí que es probable ponerle ese @alu.murciaeduca.es como una constante que se concatena en este caso al valor del nombre de usuario. Como veis, si en lugar de ponerle seleccionar los atributos que queremos mostrar, le ponemos un asterisco, pues evidentemente nos sale todo lo de la tabla. En este caso es una tabla pequeña que solo tiene 3 atributos. ¿Vale? Es lo mismo ponerle select country name es lo mismo ponerle esto ¿vale? Que ponerle el asterisco, aunque salgan, nos van a salir en distinto orden, pero la información que va a aparecer es la misma. Bueno, las 3 columnas. En cambio, yo puedo, como habéis estado viendo, pues elegir que a lo mejor no me interesa el country ID. Pues entonces, si no me interesa el country ID, pongo la lista de los atributos de las columnas que sí que me interesan que aparezca en la solución. ¿Vale? En este caso, elijo, y si no tengo que elegir y los quiero poner todos, pues el asterisco. Bien, hay veces que el título que le pone a la columna no es demasiado expresivo. Lo teníamos anteriormente. Si yo he hecho esto, por ejemplo, fijaos aquí que sale column y column, porque no tiene un nombre esa columna. Como no lo he elegido de entre los atributos, de entre las columnas de la tabla, sino que he hecho algo diferente, pues entonces me dice, ponle tú el nombre si quieres. Entonces, esos nombres son los alias. Yo puedo ponerle al lado de cada nombre, pues le puedo poner aquí país, entre comillas dobles. Al lado del PIB, bueno, eso es. Va a ser demasiado largo si le pongo el Producto Interior Bruto. Si le pongo el region ID lo vamos a dejar y aquí le vamos a poner siguiente región. ¿Vale? Y como veis, ya no nos pone el column, sino que nos está poniendo en cada una de las columnas la etiqueta que nosotros hemos querido asignarle.
lo que se llama el alias, en este caso un alias de columna. Luego veremos que también hay alias para las tablas, ¿vale? Sí que os debéis fijar que sean comillas dobles, porque si le pongo comillas simples a cualquiera de ellas, pues eso ya me da un fallo. ¿De acuerdo? Entonces, alias tiene que ser con comillas dobles. Vale, en el from hemos visto el select, hemos visto el all, distinct y qué podemos poner en las expresiones de columnas, o incluso qué ocurre cuando ponemos el asterisco. Luego vamos a ir con la cláusula from y ahí especificamos de qué tablas vamos a obtener los datos, a qué tablas vamos a acudir para extraer los datos que queremos. Entonces, nosotros estamos utilizando, por ejemplo, la tabla countries. Y podemos incluso indicar, si hay más de un esquema, podemos indicar a qué esquema pertenece. Nosotros, cuando os he dado la máquina virtual, podríamos haber hecho dos cosas. Poner las tres bases de datos que sabéis que os he facilitado ahí con la máquina virtual en tres esquemas distintos, o crear tres bases distintas. Tres bases de datos distintas. Yo he preferido crear tres bases de datos distintas. En este caso, si os fijáis, todas las tablas pertenecen a un único esquema, que es el esquema public. Lo podemos ver si hacemos ese barra de t. Me dice que todas estas tablas pertenecen al mismo esquema, a public. Con lo cual, cuando vaya a hacer una consulta, puedo poner solo el nombre de la tabla, porque por defecto va a ser public, o podría decir, pues ve al esquema, ¿vale? Al esquema HR, y de HR coge la tabla countries, ¿vale? Eso sería poniendo el esquema, el punto y la tabla, ¿vale? Pero vuelvo a repetiros, el public es el esquema por defecto, así que si no se lo pongo me lo puedo ahorrar y también funciona. Cuidado, evidentemente, que las tablas tienen unas columnas y yo solo puedo obtener datos de esas tablas de las columnas que tienen, ¿vale? Entonces, si yo este country name lo intento extraer de una tabla que no tiene la columna country name, por ejemplo departments, ¿vale? Pues me dice que country name no existe esa columna, ¿vale? Entonces, evidentemente, yo en función de las tablas que utilice tendré que utilizar las columnas que pertenecen a esa tabla, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero saber de qué está compuesta la tabla departments, pues le pongo el barra d, ¿de acuerdo? Y aquí digo, pues puedo utilizar department name y manager ID, pues ya está, pues select department name y manager ID de la tabla departments, ¿vale? Y esas dos columnas, esos dos atributos, sí pertenecen a la tabla department, sí tienen información, y entonces me puede mostrar la información que tienen esas tablas en esas columnas en las que yo he elegido. Tiene que haber entonces una relación entre las columnas que elijo en el select, que pongo en el select, y las tablas que estoy poniendo en el from. De momento, creo que lo he mencionado ya, pero vamos a hacer consultas sobre una tabla. Más adelante sí que se verá cómo podemos, como veis aquí, poner con una coma o de alguna otra forma poner más de una tabla, ¿vale? De tal forma que a mí me gustaría, y seguro que a todos vosotros también, a mí me gustaría que cuando haga asterisco from countries no me saliera aquí region ID 1, que me saliera Europa, ¿vale?
Pues eso se hace cogiendo información de varias tablas, porque Europa está en la de regiones. ¿Vale? Entonces yo quiero que este 1 que aparece aquí se sustituya por el Europe que tiene asignado, asociado. ¿De acuerdo? Entonces veremos más adelante cómo coger información que sí que está relacionada de varias tablas, de más de una tabla. Pero de momento solo una. Igual que hemos hecho alias de columna, también podemos hacer alias de tabla. En este caso, pues por ejemplo, le he dejado el user de DL. Yo le puedo decir select country name from countries, pero a este lo voy a llamar países. Entonces, cuando a esa tabla le pongo el alias países, pues tendré también o debería referenciar sus atributos como países. ¿Vale? Entonces, igual que utilizo alias para las columnas, también puedo utilizar alias para las filas, para las tablas, perdón. Bien, importante, hasta ahora lo único que hemos elegido de toda la información que aparece es, por un lado, cuál es la tabla que me interesa, y si hay 6 tablas o 7 tablas como tiene la base de datos de recursos humanos, pues solo estoy eligiendo los datos de una de ellas. La mayoría de las veces pues he elegido countries, pero no es, aunque hemos hecho algún ejemplo, no hemos indicado todavía o no hemos explicado cómo limitar el número de filas que aparecen. En el caso de los países, ¿cómo limito yo para que haya veces que nos aparezcan todos los países que tienen registrada esa base de datos o que me aparezcan solo los de Europa? Lo estamos haciendo para que no salgan tablas demasiado grandes, pero como veis, la cláusula que debemos utilizar en ese caso es la cláusula where. Y a esa cláusula where le acompañamos una condición que se va a hacer de manera similar a como las haréis en programación. Entonces, por ejemplo, aquí estamos diciendo algo que ya hemos venido utilizando, que es, de todos los países que hay, quiero que me muestre solo aquellos que cumplen la condición de que región ID sea igual a 1. ¿Vale? Vamos a empezar por esa. Si yo no le pongo ningún where, me salen 25 filas sin condición. ¿Por qué? Porque en esa tabla hay 25 filas, no están registrados todos los países. Ahora quiero yo que solo salgan aquellos que están registrados, que tengo yo en la base de datos, pero que pertenecen a la región 1. Vamos a ver primeramente cuántos deberían salir para luego comprobarlo. Aquí tenemos 1, aquí 3 más, que ya son 4, y 2, 6, 7 y 8. Me deberían salir esas 8 filas, porque son las únicas que cumplen el criterio de que region ID sea igual a 1. Y efectivamente me aparecen las 8. ¿Vale? Podría hacerlo lo que quiero. Si aquí le pongo el 2, pues evidentemente me tienen que aparecer 1, 2, 3, 4 y 5, si no he contado mal. Si le pongo el 2, pues 5 filas, que son los que pertenecen al region.
Entonces yo elijo qué condiciones tienen que cumplir. Como veremos más adelante, luego se pueden utilizar operadores porque a lo mejor me interesa no solo una condición, sino, como veis en el ejemplo, más de una condición. Quiero que sean o de la región 2 o que empiecen por A. Y le digo también es válido aquellos cuyo country name, ¿vale?, tengan una A al principio y después cualquier cosa. Y aquí, bueno, le he dicho el 2, y aquí fijaros que aparecen las que tienen la región ID 2, pero también aparece esta. ¿Por qué? Porque cumple, en este caso, la de empezar con la A. Como solo le he exigido una de las dos condiciones, y ese cumple una de las dos condiciones, pues aparece. El resto, aunque no empiecen por A, también aparecen, ¿vale?, excepto Argentina. Argentina, ¿qué ocurre? Que cumple las dos condiciones. Empieza por A y además es de la región 2. Con lo cual, si hubiera cambiado el operador y le hubiera obligado a que en vez de una de las dos le pongo el operador AND, que luego veremos, y estoy obligando a que cumpla las dos, solo aquellos países que cumplan las dos condiciones van a aparecer en el listado. Y el único que la cumple es precisamente Argentina, ¿vale? Entonces el where servirá para elegir filas, qué filas van a aparecer, y el select indica de esas filas qué columnas quiero. ¿De acuerdo? Bien, ¿sí? Vale, lo que nos queda, ya sabemos qué datos mostrar, y hemos visto que podemos cambiar el orden de las columnas, ¿vale? Pues igual que podemos cambiar el orden de las columnas simplemente poniendo en el select una columna antes que otra, eso no hay problema, también podemos cambiar el orden en el que van a aparecer las filas. Si no le ponemos nada, como hasta ahora, el orden en el que aparecen es en el que están almacenados, pero yo puedo jugar con ese orden para, pues, saber quién es el que más cobra o quién es el que menos cobra, o qué países empiezan por orden alfabético, por ejemplo. Entonces yo podría decirle que me muestre toda la información de los países y ordenada por la columna que yo quiera, ¿vale? Pues, por ejemplo, ordenada por alfabéticamente por países, y ahí lo vemos cómo están ordenados. O le puedo decir ordenados, pero al revés, que sería decirle descendente con desc. Y Zimbabue va a pasar del último al primero. La información es la misma, no cambia el orden en el que se presenta esa información. ¿Vale? Podría incluso hacer ordenaciones por más de un atributo, por más de una expresión, pero bueno, por más de un atributo de momento. Por ejemplo, primero que se ordenen por la región, según la región a la que pertenecen, y luego que se ordenen por el nombre descendentemente. Y aquí tenemos primero todos los que pertenecen a la región 1, ¿vale? Aquellos que pertenecen a la región 2 siempre van a estar detrás. Ahora, en el caso de que haya dos países que están en la misma región, entonces vamos a fijarnos en el nombre del país, pero solo para aquellos, ¿vale?, que están en la misma región. Y entonces nos fijamos que, como es descendente, el nombre alfabéticamente mayor es el de United Kingdom, el de Reino Unido, luego el de Suiza, ¿vale? Entonces estamos utilizando dos criterios de ordenación, pero el segundo criterio solo se tiene en cuenta en el caso de que haya dos que tienen el mismo valor en el primer criterio, como es este, ¿vale? Todos estos coinciden en la región ID y dentro del grupo se ordenan alfabéticamente. Luego hacemos lo mismo con el 2, dentro del grupo de región ID igual 2
ordenamos alfabéticamente los países por su nombre, ¿vale? Y así sucesivamente, y podríamos incorporar tantos criterios de ordenación como quisiéramos. ¿Vale? Y ya nos tendríamos que meter con operadores. Si no hay una pregunta, hago un repaso rápido porque esto lo vais a ver también luego en programación. Y evidentemente yo puedo sumar, restar, multiplicar o dividir, ¿vale? Puedo utilizarlo en expresiones aritméticas donde uno es un valor constante y otro puede ser el valor de un atributo, como hemos visto antes, región ID más 1. Pues si pongo región ID más 1, al valor que tenga para esa fila el atributo región ID le suma 1. Lo mismo, pues aquí multiplicar el producto nacional bruto por 1,15. Es decir, yo puedo hacer operaciones donde un valor sea constante y donde otro valor sea el extraído de un atributo, o dos valores extraídos del valor de un atributo, ¿vale? de varias columnas, ¿vale? También las puedo operar con ellas. Luego están los operadores de comparación, que ya hemos utilizado también algunos, es decir, where region ID es igual a 1, pues ahí lo que estamos comparando es region ID por aquí es igual a 1, para ver si evidentemente solo va a devolver o verdadero o falso, o se cumple o no se cumple, ¿no? Lo que luego veréis como true o false, Es decir, cada una de estas comparaciones me va a devolver un valor true o un valor false, un valor cierto, se cumple o no se cumple, y yo puedo utilizarlo pues igual que he utilizado region ID igual a 1, que lo tenía por aquí, o region ID igual a 2, yo puedo utilizar solo aquellos que sean mayor que 2 y me salen las del 3, 4, aquellas que sean pues mayor o igual que 2, 2, 3 y 4. Entonces son operadores de comparación que me van a servir en muchos casos para saber si una fila va a estar en el resultado, si cumple el criterio o no lo cumple. En el caso de que lo cumpla, aparecerá. Y luego hemos visto ya cuando juntamos varios operadores, varias expresiones de comparación y las unimos a través de operadores lógicos. Si cada comparación me devuelve un verdadero o falso, yo puedo operar con el verdadero o falso. ¿Qué quiere decir? Que si entre dos expresiones de comparación, entre dos valores booleanos, esos que hemos dicho verdadero o falso, si yo le pongo un AND, como hemos visto antes en Argentina y la región 2, si le pongo un AND, van a aparecer, va a dar como resultado verdadero siempre y cuando se cumplan los dos sean verdadero y verdadero me da verdadero. Cualquier otra combinación no. En cuanto uno de las dos expresiones sea falso, ya el resultado de un AND es falso. En cambio, en el OR hemos visto que con que se cumpliera una de las dos era suficiente para que eso diera verdadero. Con una de las dos es suficiente. Si las dos son falsos, evidentemente el resultado es falso. Y el NOT lo que hace es negar. Si la expresión lógica es verdadero, lo convierte en falso, el NOT lo convertiría en falso, y si la expresión lógica fuera falso, el NOT lo convertiría en verdadero. ¿De acuerdo? Y lo dejamos aquí por hoy, que si no nos riñen. ¿Alguna pregunta? Sí, de última hora. Sé que alguno ha escrito en el foro. ¿Hay alguna pregunta de última hora? Bueno, pues entonces nos vemos. Si tuvierais que pedir cita para tutoría individual, ya sabéis que son los viernes. Ahora mismo no me acuerdo de vosotros dos, pero lo tenéis en la página inicial del aula virtual y solicitáis, y mañana mismo tenemos tutorías, posibilidad de hacer tutorías, ¿vale?
Venga, pues hasta la próxima.